¿Y cómo? Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buen día, Inge. Chévere. Vamos entonces con la lista. Está Erika Almeida. Presente, profe, buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Cabascango. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Diego Cárdenas. Profe Diego dijo que tenía una calamidad doméstica y no puede conectarse. Ya. Andrea Chico. Presente, Inge, buen día. Buen día. Gonzalo Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Espinosa. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Flores. Presente, buenos días. Buen día. Victoria González. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Anthony Guerrero. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Nicolás Herrera. Francisco Herrera. Salomón Jaya. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Lukmania. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Yacir Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Presente, señor, buenos días. Buen día. Leandro Ordóñez. Jennifer Pillajo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe, buenos días. Buen día. Domenica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera. Presente. Luis Villamarín. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Listo. Bueno, con ustedes, entonces vamos a continuar con la materia.
El día de ayer estamos analizando todo lo que es el flujo crítico. Y recuerdan, le dimos ya un par de denominaciones. Lo último que nos quedamos es hablando de que cuando tenemos un caudal constante, el flujo crítico es el que va a utilizar la menor energía específica posible para poder movilizar ese caudal. Entonces aquí está claramente el punto donde tenemos aquí arriba flujo subcrítico, donde tenemos velocidades menores a la velocidad crítica, acá abajo flujo supercrítico con velocidades mayores a la velocidad crítica, y el punto que está mencionado como crisis se refiere a lo que es el punto crítico. Habla de un río subcrítico, un río tranquilo, un torrente con corrientes fuertes, un flujo supercrítico, el punto de crisis que es el punto de control o el flujo crítico. Entonces, es importante que ustedes tengan claro todos los componentes del flujo crítico, todas las características del flujo crítico, porque también va de la mano con la generación del resalto hidráulico. Entonces, nuevamente, recuerden en función de la ecuación de la energía específica, cuando nosotros lo derivamos y le igualamos a cero, obtenemos que la profundidad crítica va a depender de la raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre la gravedad. Y también que esta profundidad crítica va a corresponder a los 2/3 de la energía específica. Aquí vemos la ecuación, ¿no es cierto? La energía específica va a ser igual a la carga de presión más la carga de velocidad, de donde nosotros tendremos, dejando en función del caudal por unidad de ancho y de la profundidad, esta ecuación que nos termina indicando que la energía, que la profundidad crítica son los 2/3 de la energía específica. No se olviden que el tercio restante de energía correspondería a la carga de velocidad. Entonces son las características principales que se manejan en el flujo crítico. De ahí nos dice que como caudal unitario máximo en el caso de un canal rectangular, vamos a tener que el caudal por unidad de ancho, por eso caudal unitario, va a ser igual a la raíz de la gravedad por la profundidad al cubo. Esto nace, ¿no?, de la ecuación de acá. Simplemente lo dejamos en función del caudal. ¿Qué significa eso? Que para un canal rectangular yo tengo la profundidad crítica. Entonces, como es la sección crítica, recuerden, para una sección crítica, para flujo crítico, nosotros estaríamos llevando el caudal máximo posible. Entonces, por eso es el caudal máximo por unidad de ancho. ¿Sí está claro este concepto? Sí, Inge. Ya, entonces no se olviden. El flujo crítico tiene características muy específicas que van relacionado a la alta eficiencia en cuanto a mover el máximo caudal con la menor energía posible. Entonces, por eso el máximo caudal puede sacárselo mediante la ecuación de la profundidad crítica. Y de ahí el número de Froude, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ya conversamos bastante acerca del número de Froude. Dijimos que es un número adimensional. Va a relacionar el efecto de las fuerzas de inercia con el efecto de las fuerzas de gravedad. Entonces, las fuerzas de inercia vienen representadas por la velocidad y las fuerzas de gravedad por la carga de presión, la altura Y. Tengan en cuenta que cuando tenemos secciones diferentes a la rectangular, esta va a ser la YN o YH, que es la profundidad hidráulica. Entonces, en esencia, en canales abiertos, la principal función del número de Froude es identificar qué tipo de flujo tenemos. Entonces ya hemos hablado, pero decimos que cuando tenemos un número de Froude menor a 1, ¿qué significa eso? Si es que esto de aquí es menor a 1, significa que las fuerzas gravitacionales son mayores a las fuerzas cinéticas. O sea, tenemos más carga de presión que carga de velocidad. Ahora, ¿eso cómo se refleja? Como un flujo subcrítico en donde tenemos baja velocidad.
Cuando el número de Flood es igual a 1, significa que se igualan las fuerzas cinéticas con las gravitacionales. Entonces, si se igualan, estamos en el punto de flujo crítico. Recuerda que veíamos que la ecuación para velocidad de flujo crítico era esta de acá. Y por otro lado, cuando tenemos números de Flood mayor a 1, significa que tenemos más carga cinética, más energía cinética que lo que es la energía potencial, y entonces tenemos un flujo supercrítico. Entonces, sí está claro el funcionamiento del número de Flood y la razón de ser del número de Flood. ¿Qué me dices, Luis Villamarín? Inge, estoy con dos dispositivos, no sé si se me escucha con eco. ¿No? Se te escucha bien. Ya. O ¿Qué sea, me puedo dices? volverme a repetir la pregunta por la que estoy con los dos dispositivos viendo todo eso. Te digo que si es que está claro cuál es el funcionamiento y la razón de ser del número de Flood. Sí, Inge, pero igual tengo que volver a repetirme los dispositivos para entender mejor. Parece bien, pero es importante que tengan claro el concepto de ¿para qué nos sirve este número de Flood? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Para qué sirve el número de Flood? A ver, según lo que puedo entender, o sea, nos ayudan un poco a conocer las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre un fluido. No a conocer, sino más bien a comparar, ¿no es cierto? Es una forma de comparar las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad. Claro. ¿Y eso cómo se refleja o qué nos genera? Esa parte sí no entendí, si me puede repetir, por favor. ¿Qué es lo que nos genera el número de Flood? Pues una razón de una tipología de flujo. Entonces nos ayuda a generar una división de flujo y a entender en qué estado de flujo estamos. En un estado en donde se balancean las fuerzas de inercia con las fuerzas gravitacionales, o en un estado donde tenemos mayor fuerzas de inercia o mayores fuerzas de presión, o sea, fuerzas gravitacionales. Entonces nos ayuda a entender si tenemos un flujo donde prima la velocidad o donde prima la carga potencial, Pero y que viene dada entonces, por la altura. ¿Perdón? y dentro, o sea, dentro de del establecido, ¿qué sería mejor tener mayor, o sea, mayor, ¿cómo es? ¿Mayor gravedad o mayor inercia? ¿O debería que Pues haber un balance? depende del caso. ¿Tú qué crees? O sea, para canales abiertos, mm, debería que haber como que una estabilidad entre la gravedad y la inercia, ¿verdad? Para evitar que, o sea, eso mismo de la erosión en los canales. No tanto, no podríamos hablar de una estabilidad real, pero nunca vamos a poder diseñar para el flujo crítico porque es muy inestable. Si nos ponen a elegir, pues dependerá del caso. Por ejemplo, si tenemos un canal que queremos que se mantenga limpio porque hay posibilidad de que haya bastantes sedimentos, pues probablemente prefiramos tener un flujo supercrítico. Pues si tenemos un canal en donde lo que estamos haciendo es una captación, por ejemplo, un río donde queremos hacer una captación, es más conveniente para nosotros tener un flujo subcrítico para que sea más estable y no haya mucha turbulencia para que no se levanten los sedimentos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todo va a depender del caso específico. Ok, ya comprendo esa parte. Entonces no podemos decir que una es mejor que la otra, sino todas van a tener su razón de ser. Entonces, si armas una alcantarilla, por ejemplo, en la alcantarilla tú necesitas que se vayan todos los sedimentos que van cayendo a la alcantarilla. Entonces, le armamos con flujo supercrítico normalmente para que se pueda llevar la velocidad, todos los sedimentos. Pero al armar con un flujo súper crítico, debería que también haber un poquito, o sea, debería que haber como que ya establecidas ciertas reglas que se deben seguir para poder mantener esas alcantarillas con, o sea, con un tiempo de vida útil y evitar que eso mismo que el propio flujo les termine desgastando hasta ya, o sea, dejarles un poco inestable, ¿no es cierto?
Nosotros por eso tenemos límites de velocidad, por ejemplo. En una alcantarilla nosotros tenemos un límite inferior absoluto que se dice que no deberíamos bajar de 0,45 metros por segundo. Preferible de 0,60 metros por segundo. Y algunos autores recomiendan subámosle un poquito hasta 0,80 metros por segundo. Y una velocidad máxima que va a depender del tipo de material, obviamente. Por ejemplo, para hormigón, la velocidad máxima es de 4 metros por segundo. Entonces, nosotros ya limitamos la posibilidad de que se genere erosión mediante la velocidad, poniéndole un límite tanto inferior como superior. Y el límite superior va a depender del tipo de material y ya en la práctica normalmente se trata de no llegar a límites tan altos y se habla normalmente de una velocidad máxima de hasta 3 metros por segundo. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de evitar este tipo de problemas que tú mencionas. ¿Estaría claro? Sí, Inge, todo claro. Perfecto. Entonces, nuevamente los Inge, una conceptos. pregunta. Ajá, sí. Bueno, supongamos que o sea, al rato de nosotros diseñar, por decir, un canal, se toma en cuenta, por ejemplo, factores que a futuro, o sea, por fenómenos que puedan ocurrir. Es decir, supongamos en la erupción de un volcán, usualmente el caudal del río crece por lo que se diluye el hielo, ¿no? Y también por ahí tiene posibilidad de bajar o sea, los sedimentos del volcán. En este caso, para el diseño o sea, de los canales, ¿se toma en cuenta esos fenómenos o sea, solo como decir, ya, como decir, ahí muere y ya? A ver, dependerá del tipo de canal, porque tú haces un canal para una situación específica. Entonces, por ejemplo, si haces un canal de riego, el cálculo del caudal de diseño va a depender del área de riego que vas a abastecer, más la necesidad de agua que tiene cada cultivo que vas a utilizar y del periodo de diseño. O sea, de aquí te va a durar 30 años, pues bueno, proyectas hacia 30 años en el futuro. Pero no considerarías la situación catastrófica de que un volcán erupcione, porque se vuelve primero muy difícil de determinar qué caudal terminaría yendo por el canal. Después, probablemente el caudal sea demasiado grande como para que pueda ser manejado por el canal. Y obviamente es una situación que no sabes cuándo va a pasar, pero la erupción de un volcán normalmente tiene un periodo de retorno bastante alto. O sea, por decir, cada 100 años, 80 años, algo por el estilo. Mientras que el periodo de diseño de un canal normalmente va a estar alrededor de los 25, 30 años. Entonces, no nos conviene desde el punto de vista económico considerar situaciones tan catastróficas, a menos de que estemos hablando de un punto muy crítico donde realmente se nos solicite que tomemos en cuenta ese tipo de posibilidades. Pero dentro de lo que son estructuras comunes, no suele ser tomado en cuenta ese tipo de situaciones porque suele encarecer demasiado el proyecto. Además de que, como dices, va a haber acarreo de sedimentos y eso podría generar daños en el trazado del canal. O sea, no es tan fácil como que nosotros vamos a generar el diseño del canal en función de cómo está eh, la posibilidad de la erupción, ¿no? Digamos que el volcán está por aquí, pero mi flujo va a ir así. Es capaz que cuando se produce una erupción, termina viniendo los flujos así y solo le arrastran al canal consigo mismo. Y una parte va a entrar por aquí. Entonces ya son situaciones fuera de lo común que nosotros normalmente no las vamos a considerar como parte de los caudales de diseño. ¿Estaría claro ahí? Sí, gracias. Entonces aquí está nuevamente lo que les decía. ¿Qué pasa cuando tengo la energía específica constante? Yo puedo relacionar el caudal con la profundidad del agua. Entonces, para una energía específica constante, el caudal máximo va a ser el que corresponda al punto del flujo crítico. ¿Sí? Todas las profundidades mayores a la crítica son flujo subcrítico, todas las menores flujo supercrítico. Entonces, acá abajo vamos a tener velocidades mayores a la velocidad crítica y aquí arriba velocidades menores a la velocidad crítica.
Entonces, si ven lo mismo que veíamos en el gráfico hace un par de diapositivas, aquí enfocada a una energía específica constante. Por eso podemos decir que el caudal máximo que llevaríamos se genera cuando tenemos la profundidad crítica. Entonces, esto es una base para lo que es el análisis del resalto hidráulico, que ya lo hemos ido conversando, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué era el resalto hidráulico? ¿Qué me dices? Y Javier Cabascán. O sea, sería, como dice ahí, la transición entre un flujo supercrítico y un subcrítico. O sea, y le tomamos como ejemplo em, a la represa se podría decir que tienen como los disipadores de energía. Ya, en la parte posterior, digamos, esto es una represa. El disipador de energía viene aquí. ¿Dónde se genera el resalto hidráulico? ¿Y por qué? En la parte baja, cuando el flujo pasa o sea, se genera la transición de flujo supercrítico a un flujo supercrítico, a un flujo subcrítico. Exacto. ¿Y qué características, recuerdas, tiene un resalto hidráulico? Em, eh, la, la pendiente em, que va de un flujo fuerte a un débil. eh, o sea, en la parte inferior se crea como que una forma como de remolino, entonces eso sería como que ¿Cierto? un disipador. Se genera alta turbulencia. La turbulencia genera remolinos, es una de las características, perfecto. ¿Se puede utilizar como un disipador de energía? Sí, porque en esencia estamos cambiando de alta velocidad a baja velocidad y eso es en esencia el concepto de disipar energía, porque la energía que nosotros queremos disipar es la energía cinética. Entonces, el resalto hidráulico, sí, se genera siempre que hay un cambio de flujo supercrítico a subcrítico, pero para que realmente cumpla todas las características teóricas de un resalto hidráulico, tiene que cumplir ciertas condiciones específicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, en esencia, hay una variación, una alteración muy grande de lo que son los vectores velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a generar alta turbulencia, como me estaban diciendo. Esta alta turbulencia genera velocidades erráticas, empieza a generar bastante espuma, empieza a generar choques de partículas de agua y eso genera la reducción de la energía en el sistema. ¿Cómo se ve reflejada esa reducción de la energía? Pues un incremento de altura del agua y un decremento de la velocidad promedio del flujo. Entonces, en esencia, el resalto hidráulico es importante porque tiene una gran aplicabilidad dentro de lo que es la ingeniería civil. Entonces, nuevamente aquí está el mismo gráfico que veíamos antes. Cuando el caudal es constante, yo puedo comparar energía específica con profundidad del agua y en el punto donde tengo la energía específica mínima, yo voy a tener mi flujo crítico debido a que este es el punto en donde yo utilizo la menor energía específica para llevar un mismo caudal. Hago hincapié en eso porque no me gusta que la única denominación que ustedes tengan para un flujo crítico es que el número de flux sea igual a 1. Entonces vale la pena que ustedes tengan un concepto un poquito más amplio. Es bastante importante manejar eso. Este gráfico ya la vimos. Entonces aquí vamos a ver las condiciones que se deberían generar para un resalto hidráulico. Siempre que haya un cambio de flujo supercrítico a subcrítico, vamos a tener un salto. Pero la idea es que nosotros tengamos un salto controlado. ¿A qué me refiero con controlado? Pues a un resalto en donde nosotros podamos tener claras las características del mismo y podamos tener bajo control. Entonces de ahí viene este análisis que les pongo aquí. Vamos a identificar 3 casos. El primer caso va a ser este de acá, en donde nosotros tengamos
que la profundidad normal que va a tener el canal, si se acuerdan el concepto de profundidad normal, ¿no es cierto? Entonces, esta profundidad normal, que va a ser la que tendría el canal si no tendría ningún tipo de estructura que genere una alturación, aquí estamos con una estructura que genera una alturación, va a ser menor a la altura conjugada. ¿Qué es la altura conjugada? Tenemos que definirla como la altura que se va a generar cuando tenemos el resalto hidráulico. Entonces, la altura conjugada se llama conjugada porque depende de la altura contraída. H1 es la altura contraída. ¿Por qué la altura contraída? Porque nosotros vamos a suponer, bueno, aquí está como de su, que la altura mínima que se produce en el flujo, o sea, cuando tenemos la velocidad máxima y la sección transversal más baja, se genera justo al final del flujo supercrítico. Entonces aquí tengo mi altura contraída. Esta altura la tengo que obtener mediante un análisis de Bernoulli con la parte anterior aquí al sistema. Y en función de esta, yo voy a tener una ecuación que ya les voy a poner más adelante, que me genera la relación entre la altura 2 y la altura 1. La altura conjugada y la altura contraída. Entonces son independientes entre sí, la una depende de la otra, y nosotros vamos a hacer un análisis entre la altura conjugada y la altura normal que tendría el flujo si no tendríamos nosotros la que es la generación de una alteración por una estructura, como por ejemplo aquí un azul vertedero. Lo mismo, aquí tenemos alteración por otra estructura que sería una compuerta. Entonces, nuevamente, tengo mi altura conjugada, mi altura normal y mi altura contraída. Entonces, cuando yo comparo la altura normal versus la altura conjugada, yo puedo relacionarlas, identificar qué sucede en mi resalto. Entonces, cuando la altura normal es menor a la altura conjugada, nosotros vamos a decir que aquí se genera un triángulo de esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede? El esfuerzo con la que llega el agua después del resalto va a ser muy grande, porque vemos que la altura de 2 es mayor a la altura de prima 2, que es la altura normal. Entonces, como este triángulo de esfuerzos es muy grande, yo corro el riesgo de que esta fuerza empuje a mi resalto y se genere un resalto no al pie de nuestra estructura, de nuestro cambio. Recuerden que lo óptimo es cuando yo tengo la transición de flujo supercrítico a subcrítico, en ese punto que se inicia el resalto hidráulico. Entonces, debido al efecto de este triángulo de esfuerzos, yo voy a tener una influencia sobre el flujo normal que puede terminar empujándolo aguas arriba. Entonces, si el resalto se desplaza aguas arriba, puede volverse una condición crítica. ¿Por qué creen que podría volverse una condición crítica? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices entonces, Victoria González? Se podría volver una condición crítica por por el mismo camino que sigue el flujo, o sea, es muy pronunciado ese cambio muy brusco. No, ¿qué pasa si es que el resalto se nos va aguas arriba? Aquí tenemos la imagen, ¿no? El resalto debería darse aquí, debería tener la forma de la línea punteada, pero se genera algo así. ¿Cuál podría ser el problema ahí? La pendiente, Inge, no es muy inclinada. La pendiente no es muy inclinada, no va por ahí. ¿Qué creen? ¿Cuál sería, Victoria, la razón por la que aquí mismo nos dice, debe evitarse esto en el diseño?
Tal vez porque se crea como una barrera que no permite el buen flujo. O sea, va a haber un cambio muy brusco de velocidades. Bueno, el Profe, cambio brusco de velocidades va a pasar igual porque tenemos un resalto. ¿Alguien me decía algo? sí, o sea, yo creo que no se va a ocasionar como un tipo olas, por lo que, o sea, no está controlado ese cambio. Puede haber un oleaje, sí, puede generarse una zona de oleaje que puede irse aguas abajo, realmente longitudes muy grandes y eso puede generar problemas porque puede empezar a generar salpicaduras, desbordamientos, etcétera. Pero lo principal es que, recuerden, el resalto hidráulico tiene una zona de alta turbulencia y hay casos en los que el resalto puede desplazarse bastantes metros más allá. Entonces, si yo tengo un canal que no tiene la capacidad de resistir la alta turbulencia, puede generar socavación, puede generar erosión, puede generar problemas aguas abajo. No sabemos qué tan abajo se va a generar el resalto hidráulico, no podemos calcular eso. Entonces, si tenemos un río, puede generar erosión, socavación, movimiento de los sedimentos, y eso nos puede generar problemas, porque puede generar inclusive desestabilización en el cauce del río. Entonces, por eso, no se recomienda un diseño donde pase esto. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede, en cambio, cuando tengo que mi altura normal del agua, o sea, la altura normal del canal, río, lo que sea mayor a la altura conjugada que nosotros tendríamos después del resalto? Aquí pasa exactamente lo contrario. Mi triángulo de esfuerzos va a ser mayor en la altura normal del agua y acá la altura conjugada va a ser menor. Entonces, aquí tenemos un empuje contrario a la dirección del flujo y esto genera que el resalto se vea forzado a aguas arriba. O sea, que el resalto suba. Debería originarse en el punto de la altura contraída, pero sube aguas arriba y se genera en la parte del flujo supercrítico. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si se genera en esta parte, podemos llegar a tener inclusive un resalto ahogado, que significa que nosotros vamos a tener aquí solo agua casi cubriendo al vertedero y se empieza a generar simplemente mucha turbulencia en esta zona. Entonces tenemos ya un poco de problemas en ese caso, especialmente porque si se encuentra ahogado, aquí vamos a tener esfuerzos que vienen hacia acá y vamos a tener una zona turbulenta importante aquí. Entonces, si empiezan a caer sedimentos en esta parte de aquí, por ejemplo, rocas, eso va a ser muy difícil de que salga. Se va a empezar a generar acumulación de estos materiales y si empiezan a acumular, puede generar variaciones ya en lo que es el flujo. Entonces, es poco crítico esto, realmente no nos genera un problema, pero podría ser mejorado. A veces se habla de que esto sea un caso seguro del diseño porque nosotros sabemos que se va a generar el resalto aquí mismo, entonces no tenemos el problema de la erosión o socavación, simplemente nosotros podemos identificar dónde va a estar el resalto y generar una zona recubierta de hormigón normalmente para que no se pueda producir la erosión o socavación. Y en esencia es un diseño que podría considerarse aceptable, pero que realmente habría que tener un buen control sobre el mantenimiento y la limpieza de esta zona de aquí. Y finalmente, el último caso es el que nosotros tengamos que la altura normal se iguala con la altura conjugada. ¿Qué sucede cuando las dos se igualan? Pues este es el caso teórico. Es el caso perfecto que nosotros buscamos. ¿Por qué es lo que buscamos nosotros? Porque se igualan estas dos alturas, la altura contraída genera la altura conjugada y esta se iguala con la altura normal. Entonces, el resalto hidráulico en este caso se genera justo en el punto donde termina la altura contraída. Entonces tenemos una zona de turbulencia que después se estabiliza y continúa con el flujo. Este es el resalto en el pie de la presa,
justo donde se termina la zona de flujo supercrítico. Es un caso ideal, es un caso que nos ayuda a la protección de la socavación, porque tenemos todas las características calculables. Entonces yo en este resalto puedo calcular fácilmente la longitud del resalto hidráulico. Entonces yo puedo saber hasta dónde armigonar, puedo tener un control sobre la pérdida de energía que se genera, puedo tener un control sobre la eficiencia del resalto. Entonces es el caso óptimo que nosotros buscamos. Entonces, si está clara la diferencia entre las tres posibles situaciones en cuanto a un resalto hidráulico. ¿Qué me dices, Anabel Viera? Sí, sí está claro. Dije, tal vez podría dar como un tipo resumen chiquito de acerca de cómo que la diferencia entre los tres. Pero es lo que acabamos de hablar. O sea, sí, pero el primero no, yo no lo entendí muy bien. Podría tal vez hacer. Claro, eso sí. En esencia, el caso 1, tenemos que la altura normal del flujo del canal, o sea, la altura que se obtiene mediante la ecuación de Manning, con las características de pendiente, de coeficiente de Manning, etcétera, va a ser menor a la altura conjugada, que es la altura que se produce teóricamente. Entonces aquí se genera el cambio de pendiente supercrítica a subcrítica. Tenemos el paso de una sección contraída a una sección conjugada, pero la profundidad normal es menor. Entonces, como es menor, se genera un empuje, se desplaza el salto hidráulico. Y como se desplaza, nosotros tenemos la posibilidad de que el desplazamiento sea bastante largo y se empiece a generar erosión y socavación aguas abajo. Por eso no nos interesa. El segundo caso, tenemos que la altura normal es mayor a la altura conjugada. ¿Qué significa eso? Que los esfuerzos que genera el agua de por sí en el canal son mayores a los que va a generar el resalto. Entonces le ahoga el resalto. Aquí no tenemos el problema de erosión porque podemos tener una sección controlada en cuanto a la longitud hormigonada. Entonces se puede trabajar con este caso. Y el último caso es donde se produce el resalto teórico, el resalto perfecto, en donde se igualan la altura normal y la altura conjugada. Cuando se igualan, se produce el resalto con todas sus características al pie de la presa y eso genera que nosotros tengamos mayor control sobre el fenómeno. ¿Estaría claro ahí? Sí, gracias. Ya. Entonces, en esencia, aquí tenemos una foto en donde tenemos una compuerta en un canal de laboratorio. Miren, aquí tengo un flujo tranquilo. Este es un flujo subcrítico. Aquí yo ya genero el flujo supercrítico. ¿Cómo lo genero? Pues abriéndole un poquito a la compuerta, se genera alta velocidad y aquí se genera ya la turbulencia. Nuevamente, acá ya tenemos el flujo subcrítico. Entonces, este de aquí es mi resalto. Entonces, si ven, alta turbulencia, bastante espuma. La espuma genera que hay turbulencia. Aquí vemos velocidades erráticas hasta que se estabiliza y ya empieza a continuar el flujo de manera común. Parece que tengo un videito por aquí. Déjenme ver. Pues, a ver si al final está. No, no les he puesto el video. Bueno, para la siguiente clase podemos verlo. Igual ya mismo se acaba esto. Entonces, qué raro, debería estar por aquí. Para la siguiente clase les pongo porque están en otras diapositivas. Entonces, en esencia, cuando se produce el resalto hidráulico al pie de la presa, igualando lo que es la altura conjugada y la altura normal, nosotros podemos determinar la pérdida de energía mediante esta ecuación. La profundidad 2 menos la profundidad 1, o el tirante conjugado mayor y el contraído, que sería el D1, al cubo sobre la relación de 4 veces la multiplicación de los dos. Esta sería la pérdida de energía. Por otro lado, también podemos determinar la pérdida de energía mediante esta ecuación en función de la ecuación de Manning.
Entonces, aquí lo que tendríamos que identificar son las características, la longitud del salto, el radio hidráulico, la velocidad media que vamos a tener y el coeficiente de Manning, donde normalmente es preferible, por la facilidad de cálculo, utilizar la ecuación anterior. Después tenemos la altura del salto, va a ser la diferencia entre los dos niveles, el conjugado y el contraído. Y la eficiencia que vamos a manejar en el resalto viene dada por la relación entre las dos energías, que se la puede calcular en función del número de Froude en 1. Ojo, este es el número de Froude en la sección contraída. 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado, más 1, todo elevado a la 3 medios, menos 4 veces el número de Froude en 1 al cuadrado, más 1, sobre 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado, por 2 más el número de Froude en 1 al cuadrado. Esta ecuación nos sirve para identificar la eficiencia que tenemos en el resalto, o sea, la relación entre la energía que entra y la energía que sale. Y el número de Froude obviamente va a depender de la velocidad, y en este caso las características de la sección contraída. O sea, esta sería la altura de sub 1. Esta es la ecuación que les decía, es la ecuación que necesitamos para relacionar las alturas que son interdependientes antes y después del resalto. Entonces, la profundidad 2, que es la altura conjugada, que ya les voy mencionando, sobre la profundidad 1, que es la altura contraída, la que se genera al pie de la presa o al final del flujo supercrítico, va a ser igual a 1/2 de la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude en 1. Ojo, este es en la sección contraída, el cuadrado y todo menos 1. Entonces, con esta ecuación, yo lo que hago es normalmente calcular D sub 2. ¿Por qué? Porque D sub 1 lo puedo calcular mediante Bernoulli. Y D sub 2 va a ser igual a D sub 1 sobre 2 por la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude en 1 al cuadrado menos 1. Entonces, así es como yo relaciono y obtengo la altura conjugada. ¿Está clara esta ecuación? Esta es normalmente la más utilizada. Y ustedes en el siguiente semestre, cuando vean lo que son los disipadores de energía, van a utilizar esta ecuación porque en el disipador de energía nosotros hacemos algo interesante. Cuando se produce, pongamos en un azud vertedero, un resalto hidráulico, se produce la turbulencia. Y digamos que yo tengo una profundidad normal. Yo tengo una profundidad normal menor. O sea, supongamos que D sub n o D sub prima 2, como estaba en las fotos, es menor a la altura conjugada. En este caso, lo que yo hago es generar un pozo para bajarle este nivel del agua y que las dos se igualen. Les digo simplemente una indicación aquí para que comprendan, pero esto lo van a ver ustedes el siguiente semestre. Esto es el funcionamiento de un disipador de energía. ¿Está claro qué me dicen? Anthony Guerrero, ¿está claro toda esta parte de dónde obtener las alturas? Sí. Sí, Inge, sí me escuchó. Ya, entonces si está claro, esta ecuación tienes que usarla para determinar si se cumplen las características del resalto y después van a ver que como uso práctico los disipadores de energía que son bastante comunes, estos van a utilizarlos cuando tengan azudes vertederos, cuando tengan rápidas, cuando tengan ya por ejemplo lo que es cloración, a veces se lo genera para disipar energía o para generar mezclas de cloro con el agua, por ejemplo, o floculadores para poder generar flóculos y sedimentarlos, etc. Es importante que comprendan todo esto. Y aquí les he puesto una gráfica en la cual nosotros podemos identificar cuál va a ser la longitud del resalto hidráulico. ¿Cómo? Mediante esta relación de acá, en donde yo tengo la longitud del resalto
sobre la altura y sub 2, que va a ser la altura conjugada. Entonces, simplemente yo calculo el número de Froude en 1. Este es el número de Froude en la sección contraída. Y me voy a esta tabla. Digamos, el número de Froude es de 4. Vengo a la gráfica, llego hasta el cruce e identifico que tendría una relación L sobre Y de 5.8. Entonces, si mi altura Y2 es igual a 2 metros, supongamos, entonces la longitud del resalto va a ser igual a 5.8 por 2, que me daría 11.6 metros. Entonces, de esta forma yo puedo identificar cuál es la longitud del salto. Y como ven, dependiendo del número de Froude en 1, yo tengo diferentes tipos de resalto hidráulico. Si ven aquí. De donde las mejores performance, los mejores comportamientos del resalto se dan desde números de Froude de 4.5, normalmente hasta 13 podríamos decir. De ahí tenemos ya velocidades demasiado fuertes que pueden generar demasiada turbulencia. Entonces, ¿sí está claro cómo determinar esta longitud del resalto? Porque también hay ciertas ecuaciones que les he puesto aquí, pero prefiero yo ese gráfico que es dado por el US Bureau of Reclamation. Entonces, aquí tengo de 5 a 6 veces la diferencia de las alturas conjugada menos contraída, 6 veces la altura contraída por el número de Froude en 1, o 4 veces la altura conjugada. Son 3 ecuaciones, la primera de Scottlich, la segunda de Safranes y la tercera del US Bureau of Reclamation. Yo les diría, preferible que estas 3 ecuaciones es utilizar el diagrama donde nosotros ya tenemos un diagrama hecho por el US Bureau of Reclamation en el cual ya existen todas las relaciones dependiendo del tipo de resalto que manejamos. Entonces, hasta ahí estaríamos claros. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Inge. Ya. Y aquí entonces, para acabar, de acuerdo a los tipos de resalto hidráulico con los que contamos, vamos a decir, cuando tengo un número de Froude mayor a 1 y menor a 1.7, vamos a tener ondulaciones en el salto, o sea, se llama un salto ondulatorio. Las ondulaciones son un oleaje fuerte que realmente no es recomendable. Después tenemos un salto débil, cuando tenemos números de Froude entre 1.7 y 2.5, en donde se generan remolinos en la superficie, pero abajo no. Por eso es débil. Se genera solo la parte de remolinos en la parte superior, abajo tenemos un flujo sin mucha turbulencia, entonces tampoco es recomendable. Nosotros tenemos una velocidad más bien uniforme, entonces si nosotros queremos generar una zona turbulenta, no es tampoco recomendable, no suele ser el mejor resalto. Ya entre 2.5 y 4.5 tenemos un salto oscilante, en donde se genera una especie de chorro oscilante que empieza a salir de la parte baja, y arriba tengo alta turbulencia y abajo tengo velocidades dispersas, pero sin llegar a ser demasiado turbulentas. Entonces, es una oscilación con un periodo muy irregular, puede generar un oleaje que vaya aguas abajo, longitudes bastante grandes, y esto no puede ser recomendable porque si tenemos zonas de canal, en zonas de tierra, o por ejemplo ahí es un río lo que continúa, puede empezar a generar molestias en las zonas más allá. Entonces, yo les diría que no es el mejor resalto, es mejor que los anteriores, pero no es la mejor opción. De ahí, con números de Froude entre 4, 5 y 9, nosotros tenemos un salto permanente o estable. Este de aquí normalmente es la mejor opción. Nosotros tenemos un remolino fuerte, se genera bastante turbulencia en la superficie. Acá abajo también hay velocidades erróticas, tiende a haber bastante velocidad. Tenemos una generación muy estable del resalto. Entonces nosotros tenemos un resalto bien balanceado con pérdidas de energía entre el 45 y el 70%. Entonces es óptimo.
tenemos todas las características que nosotros buscamos en un resalto hidráulico. De ahí, para más de un número de flujo de 9, tenemos lo que se conoce como un salto fuerte, en donde tenemos un chorro de alta velocidad, se genera ya un choque del flujo porque tenemos bastante velocidad aquí entrando a nuestro flujo. Normalmente es un salto aceptable, podríamos decir, pero también controlando que no lleguemos a un número de flujo demasiado excesivo. Podemos tener una acción muy brusca que podría generar cierta erosión, pero la disipación de energía es bastante buena. Puede llegar a un 85%, que es una acción bastante buena dentro de lo que es el resalto. Entonces, ¿estaría claro el tipo de resaltos que manejamos y sus características? ¿Qué me dice? Sí, Sí, Inge. Ya, entonces, ¿qué usos tiene el resalto hidráulico? Pues disipación de energía, tal cual como estábamos conversando. Incrementos del caudal cuando nosotros tenemos una compuerta deslizante. Entonces, en esencia, ahí se produce un espacio pequeñito donde se genera el flujo supercrítico y puede incrementarse el caudal que sale a través de la compuerta. Mezcla de sustancias químicas, como por ejemplo para el tratamiento del agua, la cloración. Aireación de flujos. Remoción de bolsas de aire. A veces después de los vertederos empiezan a quedar bolsas de aire. Entonces no nos conviene tener estas bolsas de aire porque generan variación en flujo. Entonces ahí nosotros podemos usar el resalto para deshacernos de las bolsas de aire. Identificación de condiciones especiales, esto como una sección de control. Esto más para lo que es laboratorio. Y para incrementar el nivel de agua cuando nosotros estamos generando medición de flujo. Entonces vemos que los usos del resalto hidráulico son importantes y de esta manera nosotros podemos ver la importancia que mantiene dentro de los sistemas hidráulicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo quería preguntarle algo, pero no era acerca de este tema, o sea, era sobre el trabajo adicional. Yo ya hice con una compañera, hicimos una red de 10 nodos, pero no sabíamos si, digamos, cada una debe subir ese trabajo o solo una sube por las dos. Porque ya Una acabamos. persona sube por las dos. Ya, o sea, nosotros pues concluimos, pusimos el procedimiento. No sabemos si también poner, digamos, introducción, método teórico o ya solamente con el procedimiento, las conclusiones y pues obviamente el ejercicio ya estaría bien. Si me hablas del trabajo extra, pues mientras más hagas, tienes más posibilidad de tener una mejor nota. Ya, ok, entonces ya, solo subiría, digamos, yo para las dos, ¿verdad? Ya, ya, Exacto. profe. ¿Alguien otra duda? ¿Sí? ¿En dónde subimos esa parte del trabajo extra? El trabajo extra pueden subirlo en la misma zona de a ver, déjenme ver. No les he creado todavía una zona específica. No, Inge. No, solo está el de Solo nos consulta. dijo que era para la última nota. Sí, por eso mismo. Les voy a poner acá. Inge, otra pregunta, hasta eso, ¿solamente hay como hacer en parejas o en todo el grupo que teníamos para hacer los otros deberes? Eh, en parejas me parece que les dije, ¿no? Ya. Sí, Inge, en pareja. Profe, ¿nos dijo que Pero- también podría ser en los grupos de trabajo? y les dije en parejas, me parece solo parejas. Profe, y disculpe, hasta la próxima semana podríamos subir, ¿verdad? Sí, yo les estoy poniendo de una vez. El 25 me parece que les dije. Inge, disculpe, también dijo solo una red cerrada, ¿verdad? No, les dije cerradas y abiertas. Ah, ya, cerrada y abierta. Ok. Sí, a gravedad y con bombas. O sea, el trabajo no es fácil, ¿no? Ojo. Necesito que sea bien detallada, no piensen que solo por hacerlo van a tener. Ya está aquí. Ahorita ya les cambié la fecha, está para el 25. Está en la unidad 4 como trabajo adicional. ¿Sí?
Inge, tal vez entre un poquito tarde. ¿Me podría ayudar en lista, por favor? O sea, profe, ¿serían dos ejercicios o nosotros podemos elegir bien abiertas o cerradas? O sea, A o sea, ver, lo que yo les puse eran 4 opciones. Era una red abierta con sistema de bombeo, una red abierta a gravedad, una red cerrada con sistema de bombeo, una red cerrada a gravedad. claro, pero o sea, de esas 4 opciones nosotros elegíamos una. No, no. Hacemos las 4. Sí, o sea, vamos, les dije que es la única forma de ganar puntos, ¿no? Es que me presentan una, probablemente les ponga una calificación baja. Ah, ok, no hay Es un problema. trabajo extra, o sea, es un trabajo que lo que busca es que ustedes me demuestren interés y me demuestren que están investigando y que están motivados para buscar algo que, sí, yo sé que no es ahorita algo que deben saberlo, por eso tiene el componente que ustedes lo investiguen para poder generar un buen desarrollo, ¿no? Entonces va por ahí, que se le vea motivación, por eso les digo, no es obligatorio, no es nada más que un extra, que va a ser la única opción que alguien que le falte puntos tenga para mejorar la nota. ¿Sí? ¿Quién me decía que no estaba en lista? Yo, Inge Francisco Herrera. ¿Alguien más? Bueno, entonces. Inge, otra cosa también. ¿Se acuerda que el otro día habíamos hablado y dijo que esta semana ya nos iba a dar que teníamos, o sea, los ejercicios que teníamos que hacer para este parcial? Sí, ya les voy a poner un trabajo hasta hoy tarde, mañana igual le aviso a Gonzalo. Ya, Inge, gracias. Un buen día a todos, que les vaya bien. Ya, Inge, cuídense.